Ya, acá. Ya vamos a comenzar entonces. Vamos a ver ahora lo que es trastornos funcionales del aparato digestivo, el síndrome dispéptico. Vamos a ver de que la dispepsia tiene varios mecanismos y tiene una evolución cronológica, ¿no? Entonces, antiguamente, inclusive desde 1950, había algunos mecanismos y algunos enunciados que indicaban de que la dispepsia estaba relacionada básicamente al estrés, ¿ya? Que afectaba al sistema gastrointestinal, relacionada a la motilidad, y poco a poco empezó a estudiarse cada vez más, y ahora vemos de que no solamente es el estrés, sino también la dieta, los dolores sensitivos, la sensibilidad del paciente, contracciones simultáneas a nivel del tubo gastrointestinal, una hipersensibilidad visceral. No todos tenemos el mismo umbral del dolor. Va a haber una hipersensibilidad relacionada a un síndrome de intestino irritable, puede ser postinfeccioso, postquirúrgico, una reactividad autonómica del sistema nervioso central. Va a haber algunos miomarcadores o marcadores mioeléctricos. La interacción entre el cerebro y el intestino es muy importante, la parte emocional influye mucho, la hipersensibilidad visceral y las inflamaciones, que no solamente pueden ser cuadros funcionales, sino cuadros infecciosos, cuadros bacterianos, cuadros virales, cuadros inflamatorios, quirúrgicos, postquirúrgicos, bridas y adherencias inclusive. Entonces, cada vez ha empezado a aumentarse más los factores que van a condicionar la dispepsia a nivel intestinal. Lo que tenemos que entender que es un grupo de trastornos que se van a clasificar por la presencia de síntomas gastrointestinales, ¿no? Aproximadamente 12 semanas de duración, dolor abdominal, alteraciones en la defecación, muchos de los pacientes vienen con diarreas, estreñimiento, constipación, alteraciones en la forma de las heces, va a haber distensión abdominal, flatulencias, y hay otros factores que van a estar relacionados a la presencia de trastornos de la motilidad, hipersensibilidad visceral, función alterada a nivel de la mucosa, alteraciones de la inmunidad alterada, mejor dicho, alteraciones de la microbiota intestinal, que de hace un tiempo para ahora está teniendo mucha importancia la microbiota a nivel intestinal, alteraciones en el procesamiento del sistema nervioso central, la relación intestino-cerebro, ¿no? Entonces es muy importante esto. Entonces, y esto debe estar relacionado desde la percepción, desde la parte visual, del sonido, olfacción, etcétera, sensibilidad visceral, la integración y el efecto que va a tener hacia la parte central. Y por ende, a nivel intestinal, la motilidad, secreciones, flujo sanguíneo, inflamación, etcétera, ¿no? A clasificar de diferentes formas la dispepsia, ¿no? Entonces, la dispepsia puede ser un trastorno a nivel del eje cerebro-intestino, de trastornos esofágicos, acompañado de dolor torácico. Es importante examinar bien a nuestro paciente. Muchas veces nos confundimos ese dolor torácico por una dispepsia y confundimos con un infarto agudo de miocardio. Problemas de pirosis, hipersensibilidad por reflujo. El reflujo persistente produce dolor muy intenso. El globo histérico por problemas psicosomáticos. Una disfagia funcional. Alteraciones en la función a nivel esofágica. Alteraciones gastroduodenales. Acá es síndrome de distrés postprandiales, dolor epigástrico, los famosos eructos, ¿ya? Por eructos supragástricos excesivos, persistentes, ¿ya? O gástricos mismos. Muchos de los pacientes vienen con náuseas, vómitos,
con un síndrome crónico de náuseas y vómitos persistentes, o un vómito cíclico, hiperemesis y síndrome de rumiación inclusive. Problemas intestinales, el síndrome de intestino irritable, que vamos a hablar cuando estemos hablando de intestino. Constipación funcional, diarreas funcionales, constipaciones, una constipación predominantemente con un síndrome de intestino irritable o a predominio de diarrea, o una alternancia entre diarrea y estreñimiento, y un síndrome de intestino no clasificado en otros lados, entonces donde va a haber alteraciones en la defecación, alteraciones en la forma de la defecación. Trastornos con dolor abdominal, síndromes con dolor abdominal, puede ser a nivel medial, a nivel central, síndrome de intestino narcótico causado por algunos medicamentos, los opioides, pacientes que tienen alteraciones de la vesícula o del esfínter de Oddi que también vienen con dolor abdominal, un dolor de característica mucho más biliar, y muchos de ellos con trastornos a nivel del perfil hepático con un patrón colestásico. Ya, trastorno de la vesícula funcional, muchos de los pacientes vienen y presentan dolor a nivel de la vesícula biliar. Y se les hace una ecografía y no se encuentra cálculo en la vesícula. Pero si hay una inflamación o un dolor funcional o una alteración a nivel del esfínter de Oddi, que es la salida que llega hacia el duodeno y por donde sale la bilis, ¿no? Entonces, alteraciones a nivel del esfínter de Oddi o una oditis pueden producir trastornos funcionales. Problemas pancreáticos de forma funcional también influyen y presentan dolor. Trastornos anorrectales, incontinencia fecal, dolor anorrectal. Ojo, en la parte del dolor anorrectal puede ser funcional, puede ser por una alteración del elevador del ano o por una alteración un tanto inespecífica o a nivel del esfínter anal inclusive. Entonces, pero lo que tenemos que entender es que un paciente que presenta dolor anal, lo más frecuente son fisuras si viene con sangrado o si viene con una sensación de bulto o sensación de que no puede defecar y presenta dolor, muchas veces vienen con abscesos o, abscesos perianales que tenemos que dar antibiótico, ¿no? Entonces es importante examinar a un paciente. Entonces, hoy en la práctica hemos visto, ¿no? Paciente con dolor a nivel perianal, que se le pide una colonoscopía, no se hace un examen previo a la colonoscopía. Al momento de hacer la colonoscopia la examinamos y había un dolor a nivel perianal. Después de la rotación trajo la paciente la ecografía y tenía un absceso perianal. Entonces, no todo dolor abdominal hay que hacer una colonoscopía. ¿Ya? Entonces, a otro paciente que también le pidieron una colonoscopía, no se le hizo el día lunes, se suspendió porque había una lesión perianal y que era un leiomioma. Es una tumoración benigna, pero que muchas veces se puede abscedar. Y el manejo es más quirúrgico y con tratamiento antibiótico. Entonces es importante examinar a nuestro paciente. ¿Ya? Entonces, hay problemas funcionales en la defecación, incontinencia, una propulsión defecatoria, disinegia defecatoria, alteraciones al momento de la defecación. Y así como tenemos trastornos a nivel del tubo gastrointestinal, también hay trastornos funcionales a nivel pediátrico, a nivel neonatal, a nivel pediátrico mismo, problemas funcionales, regurgitaciones, síndrome de rumiación, síndrome de vómito cíclico, cólicos infantiles, los famosos cólicos de gases, ¿no? Pacientes pediátricos, aparte de los neonatos, igual también presentan náuseas, síndrome de vómito cíclico, aerofagias, síndrome de rumiación, dolor abdominal funcional, incontinencia fecal, etc. Entonces, ahora nosotros vamos a hablar lo que es la parte de la dispepsia funcional superior.
Es lo que encontramos de que una dispepsia funcional está relacionado a una llenura precoz, dolor epigástrico, epigastralgia surente, llenura postprandial, con ausencia de enfermedad orgánica. O sea, nosotros tenemos que descartar que no haya un problema orgánico de base y con un tiempo de evolución aproximadamente de 3 meses. Entonces, dispepsia funcional, 4 cosas importantes: llenura postprandial, llenura precoz, dolor epigástrico y epigastralgias de forma urente. Epidemiológicamente vamos a ver de que en Sudamérica puede llegar hasta casi un 50% de la población. En promedio está en un 29%, del 13 al 50% en algunas regiones. En la parte del Perú es elevada la dispepsia funcional. Entonces la prevalencia aproximadamente, vamos a ver de que entre varones y mujeres la relación más es en mujeres, a mayor edad, mayor en mujeres, a menor edad también. En una edad intermedia pueden ser una epidemiología, una prevalencia que puede llegar casi a un 18% aproximadamente entre los dos sexos, ¿no? En jóvenes menores de 40 años puede llegar hasta un 38%, en mayores va disminuyendo, especialmente en los varones, y mayor prevalencia en general en mujeres, ¿no? Entonces es importante, igual que el reflujo, muchos de los pacientes son subdiagnosticados, ¿ya? Entonces casi un 25% de los pacientes que tienen dispepsia son atendidos por un médico, ya sea especialista o médico general, ¿ya? Entonces casi un 75% no es atendido el paciente. Entonces es muy importante tomar en cuenta esto, ¿ya? Entonces tenemos que explorar un poco más de la dispepsia funcional, que es muy frecuente en nuestro medio. Hay que descartar que no haya problemas de malignidad, esófago de Barrett, reflujo, que puedan condicionar síndromes dispépticos, ¿ya? Entonces, úlceras y una dispepsia funcional, vamos a ver que llega casi un 50% de la población en general. Entonces, en algún momento el paciente va a tener dispepsia. Cuando hablamos de dispepsia funcional, tiene que incluir uno o más de los siguientes síntomas: una llenura postprandial que va a incomodar al momento al paciente, una llenura precoz o saciedad temprana, dolor epigástrico, muchos de ellos pueden presentar quemazón en el epigastrio, y se debe excluir cualquier evidencia de enfermedad estructural, ¿ya? Entonces, criterios que cumplan en los 3 últimos meses con inicio de las molestias puede ser desde 6 meses antes del diagnóstico, y la sintomatología pues los 3 últimos meses, ¿no? Pues es muy importante que nosotros entendamos en la parte fisiopatológica la relación intestino-sistema nervioso central, ¿ya? Entonces va a haber una hipersensibilidad visceral, el esófago de Barrett también puede condicionar inflamaciones gástricas. Entonces, esa relación fisiopatológica de intestino, sistema nervioso central o cerebro es importante. La dispepsia funcional se puede subclasificar inclusive en 2 tipos, ¿ya? La dispepsia funcional, vamos a ver que nuestro mundo va a ser una dispepsia no investigada, que hemos dicho casi del 100%, solamente el 25% vamos a investigar. Entre ellos el síndrome de distrés postprandial, que es una de las características de la dispepsia funcional. Y cuando hablamos de un síndrome de distrés postprandial, vamos a ver de que la característica importante es de que el paciente va a tener una llenura precoz, que va a incomodar, va a molestar, el paciente come y se llena muy rápido, va a haber una saciedad temprana que va a evitar finalizar o terminar una comida de forma regular, o lo que antes estábamos comiendo de forma normal, ya no vamos a terminar la comida, y eso en varias oportunidades por varias semanas. Entonces, igual los criterios tienen que cumplirse en los últimos 3 meses de iniciado las molestias y al menos 6 meses antes del diagnóstico, ¿ya? Entonces, los criterios que van a ayudar a estos 2 previos
Pasa que el paciente va a tener un balonamiento, ¿no? Abdominal, hinchazón, bien. El paciente nos indica que nuestro abdomen se hincha mucho, ¿no? Entonces hay una distensión abdominal, ¿ya? Entonces, especialmente a nivel de epigastrio, muchos de ellos pueden presentar náuseas postprandiales o eructos excesivos, y inclusive puede estar presente el síndrome de dolor epigástrico junto al síndrome de distrés postprandial, o sea que son los dos síndromes dispépticos. Siempre descartar problemas estructurales, ¿ya? Síndrome de distrés postprandial y síndrome de dolor epigástrico. Pueden estar los dos. ¿Y el síndrome del dolor epigástrico qué es? Entonces es cuando presenta dolor o quemazón en epigastrio con una severidad moderada, por lo menos una vez por semana. El dolor puede ser intermitente, no es generalizado, o puede estar localizado en otra región abdominal o torácica, no calma con la defecación o al momento de eliminar los flatos, no reúne algunos criterios de desórdenes de problemas de la vesícula o del esfínter de Oddi. De igual forma, los criterios deben cumplirse en los últimos 3 meses con inicio de molestias en menos de 6 meses antes del diagnóstico. ¿Y qué es lo que nos puede ayudar a aumentar más estos criterios? Un dolor que puede ser tipo quemazón, pero sin componente retroesternal. No hay una sensación de reflujo. Entonces, el dolor comúnmente es inducido o puede aliviarse al momento de comer algo, de ingerir algo, pero puede aumentar mucho más en ayunas. El síndrome de distrés postprandial también puede estar junto al síndrome del dolor epigástrico. Entonces, tenemos dos síndromes de la dispepsia, ¿no? Un síndrome de dolor postprandial o de distrés postprandial y un síndrome de dolor epigástrico, que son importantes. El diagnóstico es importante que nosotros empecemos a examinar e investigar un poquito más, ¿ya? Entonces, de casi un 100% de los pacientes o del 50% que presentan dispepsias, casi un 60% tienen dispepsia funcional, ya sea dolor o una llenura postprandial o un distrés postprandial, ¿ya? Y casi un 40% puede llegar a presentar una dispepsia orgánica, ¿ya? Descartar un cuadro orgánico es muy importante. Es muy importante seleccionar a qué tipo de paciente vamos a descartar cuadros orgánicos. Entonces es importante hacer una buena historia clínica, hacer una exploración física. Nosotros veíamos en denantes a un paciente con hemorragia digestiva, con el grupo que está rotando, y aparentemente pues estaban manejando como una hemorragia digestiva inclusive varicial, ¿no? Y nos indicaban de que había sangrado el paciente, y al parecer no le habían examinado de forma adecuada. Ya podía haber una duda, ¿no? Ahí después de examinarle en la parte de la exploración física. Pero hay que hacer una unidad clínica desde la anamnesis, el examen físico y los laboratorios. Y por ningún lado había una posibilidad de hemorragia digestiva. Ni melenas, ni hematoquesia, tacto rectal negativo. La única información era de que había vomitado sangre o que había botado sangre por la boca, inclusive como coágulos, decía su familiar. Y el índice o la relación urea-creatinina era por debajo de 40, estaba en 32 si no me equivoco, y eso nos descartaba una hemorragia digestiva alta inclusive. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Hacer una mejor exploración física y tratar de descartar otro problema que pueda condicionar que eliminemos sangre por la boca, ¿no? ¿Y qué es eso? Una hemoptisis. Entonces hay que examinar bien a nuestro paciente para definir e investigar el diagnóstico adecuado.
Y en pacientes mayores de 45 o 50 años, y estar explorando cuadros orgánicos, especialmente, hacer una analítica mucho más importante. ¿Y qué es lo que tenemos que descartar? Cáncer gástrico, ¿no? A la cabeza. ¿Es raro en personas menores de 45? Sí, aunque cada vez está bajando este índice. Antiguamente veíamos de que el cáncer gástrico, los screening eran a partir de los 45 años, inclusive ahora las guías japonesas, la guía de Tokio, en la parte de China, Japón, hay mucha incidencia de cáncer y son los que nos dan las pautas para hacer screening de cáncer, y cada vez se está encontrando cáncer en mayores de 40 años, ya no 45 años. Inclusive ya están bajando ya en algunas recomendaciones, o mejor dicho sugerencias, y no recomendaciones todavía, recomiendan de que ya se baje unos años más, ¿no? Hasta 35 años, porque cada vez hay más cáncer gástrico y cáncer de colon. ¿Qué síntomas de alarma tenemos que tomar en cuenta? Si la dispepsia es de reciente aparición, especialmente en pacientes mayores de 45 o 50 años. Si hay una historia familiar de cáncer a nivel del tubo digestivo, entonces hay que pensar en que esa dispepsia no es funcional, es más orgánica. Una disfagia progresiva o iodinofagia, entonces hay que ver. Vómitos persistentes, un síndrome pilórico, paciente come y vomita casi de inmediato, baja de peso de forma inexplicable. El doctor ha bajado de peso más de 10 kilos en 6 meses, no hay que parar las orejas ahí. Hemorragia o anemia ferropénica inexplicada. Hay que buscar primero y descartar cuadros de pérdidas hemorrágicas o de pérdidas sanguíneas de otro tipo, como hemoptisis, cuadros urinarios, etcétera, inclusive desde la formación, ¿no? A nivel de la médula ósea, y después buscar cuadros de pérdidas gastrointestinales. Si encontramos alguna masa palpable o adenopatías o el paciente presenta ictericia, entonces estaremos buscando más una dispepsia orgánica. Entonces, en la ASGE y en algunas revisiones como la AGA, la Asociación de Gastroenterología Americana, vamos a ver de que la presencia de signos de alarma tienen casi un 97% de valor predictivo negativo si se ha hecho un diagnóstico de cáncer tubo digestivo para pensar en dispepsia, ¿no? Entonces, vamos a ver de que el punto de corte de los años está más o menos aproximadamente en 55 años. Lo ideal es cada vez disminuir, y ahora se ha visto de que a partir de los 45, 55 años, 50 años, en población hispana y asiática se está viéndose cada vez más dispepsia orgánica o problemas de cáncer gástrico, problemas estructurales, ¿no? En el examen físico hay que ver, hay que evaluar la parte del diagnóstico, si hay alguna sintomatología especial. Muchos de los pacientes ectoscópicamente no presentan mucha alteración, entonces hay que examinar bastante bien y hay que enfocarnos mucho más aún en la parte de la anamnesis. Entonces, muchos de los pacientes inclusive pueden indicarnos sensación de bulto abdominal o adenopatías aparentes o sensación de distensión, etcétera, que nos puedan dar alguna información que pueda confirmar o descartar un cuadro de una dispepsia orgánica o funcional, ¿no? Entonces, es importante evaluar, vuelvo a repetir, a un paciente para definir si realmente tiene un cuadro de dispepsia funcional o una dispepsia orgánica. Ver toda la característica, no solamente clínica, semiológica, sino también laboratorial. Entonces, hay que disgregar dos tipos de pacientes, ¿no? Pacientes jóvenes, o dividir en pacientes jóvenes y pacientes adultos y adultos mayores. Pacientes jóvenes muchas veces no tienen muchos signos de alarma,
con larga evolución, nos pueden ayudar a descartar cuadros más funcionales, pero hay que ponerle mucha mayor un mayor estudio en estos pacientes mayores, ¿no? A partir de los 40, 45 años, y descartar problemas sistémicos, hay que descartar problemas orgánicos, especialmente si la dispepsia es de una evolución reciente, ¿no? El tratamiento muchas veces es medio complejo para el paciente, ¿ya? Porque tenemos que explicar el diagnóstico y las posibilidades de algunas complicaciones inclusive o de algunas molestias que realmente la dispepsia no se cura, se controla sí. Y el paciente pues siempre busca de que nosotros curemos el problema, ¿ya? Entonces muchos de los pacientes tienen muchas dudas y piensan de que todo es cáncer, ¿ya? Entonces hay que explicar al paciente, hay que decirle al paciente. Y van a ver de que muchos de los pacientes, así como pacientes con reflujo, pacientes con dispepsia o un síndrome de intestino irritable, van a ir de médico en médico y van a empezar a desechar los médicos que no les explican casi nada, ¿no? Pero muchos de nosotros pues atendemos, ¿tienes esto? Sí, ya toma esto y chao, ¿no? Entonces no debemos de hacer eso. Tenemos que explicar un poquito más, tratarle de hacerle entender al paciente. El hecho de tener un cáncer gastrointestinal para el paciente es pues se siente muy mal, tiene una fobia al cáncer el paciente. Y van a ver de que muchos de los pacientes que tienen dispepsias son pacientes que te dicen, tengo gastritis hace 5, 6, 7, 8 años, ¿no? Entonces, y se han hecho endoscopías al año, 2 veces al año muchas veces. De veces exigen que se les haga otra endoscopía más, tratando de buscar algo que esté condicionando o algo estructural que esté condicionando su dispepsia. Y no se encuentra, muchas veces no se encuentra, ¿no? Hay que indicarle la dieta, una dieta saludable, una dieta que le va a ayudarle a mejorar y muchas veces simplemente cambiando la dieta ayuda bastante en la dispepsia. Entonces es muy importante eso, la dieta, una dieta saludable con carbohidratos hipofermentativos, o sea, carbohidratos que no fermenten mucho. Las harinas blancas fermentan demasiado, el arroz blanco fermenta. Entonces lo que hay que tratar de explicar al paciente es de que cambie su dieta en pan integral. Muchos de nosotros somos paneros, ¿no? O sea, como decimos vulgarmente, nos gusta el pan. Entonces hay que cambiar a un pan integral, a un arroz integral, a un fideo integral, que fermenta menos y el paciente va a estar menos molestoso, no menos con menos molestias. Ese disconfort que va a tener por la distensión, por los eructos, por el dolor, por el borborismo que pueda haber a nivel abdominal, va a empezar a disminuir y va a estar mucho más tranquilo. Entonces, muchos de los pacientes o muchos de los colegas dan medicamentos placebos, ¿no? Antisecretores, procinéticos, algunos psicofármacos inclusive. ¿Ya? Pero lo más importante es explicar al paciente. Hay algunos factores que van a facilitar la digestión, ¿no? Entre ellos, evitar la ingesta apresurada, masticar de forma adecuada, ingerir un ritmo adecuado. A veces no comemos, tragamos, ¿no? En una sola queremos comer lo más rápido posible. Es importante explicarle al paciente de que las horas son importantes en la alimentación, tener un tiempo para desayunar, un tiempo para almorzar y un tiempo para cenar. Inclusive a partir de los 30, 35 años ya ni deberíamos de cenar. Deberíamos de tomar un lonche unas 4 a 5 horas antes de dormir, porque si no aumenta la distensión abdominal. La digestión es mucho más lenta. Entonces hay mayor fermentación, mayor molestias. Es importante dejar de fumar, no tomar mucho alcohol, eliminar el exceso de peso, bajar de peso, evitar algunos alimentos que puedan producir gases, que puedan producir acidez, algunos vegetales, el coliflor,
el brócoli, frijoles, manzana, chocolates, gaseosas, y las que producen mayor acidez son frituras, grasas, cítricos, alimentos muy contaminados. Entonces hay que explicar al paciente por qué no debe comer. Muchos de los pacientes, especialmente la convención, a la cabeza pues toman su café, ¿no? Son cafeteros por excelencia, pero hay que explicarles en qué momento inclusive pueden tomar su café. Idealmente, si no pueden suspender del todo, que tomen en la mañana, total, hasta por gravedad van a digerir. Pero si nosotros o el paciente toma su café en la noche y es un paciente mayor que no entiende muy bien que no debe de tomar café, peor va a estar irritado, ¿no? Porque le estamos suprimiendo lo que le gusta más. Entonces hay que tratar de comprender al paciente y tratar de explicarle que le puede hacer mucho más daño, ¿no? Los antisecretores son importantes, pueden ayudar en cierta forma. Los antihistamínicos H2, ranitidina, los IVPs, omeprazol, lansoprazol, pantoprazol, esomeprazol, pueden ayudar a disminuir la acidez a nivel gástrico y por ende disminuir en cierta forma la sintomatología de alguna manera, ¿no? Algunos procinéticos ayudan, metoclopramida, domperidona, citalopram, pueden ayudar a mejorar el vaciamiento gástrico, especialmente en personas mayores de edad. Los antidepresivos o los ansiolíticos pueden ayudar, pero ojo, si tienen un componente de reflujo de estos pacientes, eso puede condicionar y aumentar más el problema. Entonces hay que separar más o menos a nuestros pacientes. Si el paciente tiene dispepsia sin reflujo, es mejor, podemos utilizar antidepresivos, ansiolíticos, ¿no? Si no, es mejor no utilizar mucho esto porque va a haber una mayor relajación a nivel del esfínter esofágico inferior y puede condicionar cuadros de reflujo mucho más persistentes. Problemas, medicamentos que van a ayudar en los flatos, en la producción gaseosa, ¿no? A nivel abdominal, la simeticona, dimeticona, van a ayudar. Algunas esencias, algunos mates, la muña, el anís, menta, orégano, ayudan a mejorar la digestión también. En la parte del síndrome dispéptico es muy importante que nosotros investiguemos un poco más, expliquemos al paciente. Si no, ustedes van a ver de que un paciente que les va a ir a visitar les va a contar todo esto y si ustedes no le explican de que puede ser un síndrome o una dispepsia funcional y no orgánica, especialmente en personas jóvenes, van a querer que se les haga endoscopía y si no se les hace caso se van a ir a otro médico y al final van a terminar haciéndose endoscopía. Es cierto, uno de los exámenes de descarte es hacer una endoscopía para descartar que no haya cuadros orgánicos o no haya Helicobacter pylori inclusive, ¿no? Que aumenta más el problema de una dispepsia más orgánica, ¿no? Por aumento de la acidez, acompañado de reflujo, etc. Pero después de eso, muchos de los pacientes exigen y siguen exigiendo de que haya que se les haga endoscopías cada 3, 4, 6 meses, 8 meses, cada año y a pesar de que no tienen nada en la endoscopía previa, ¿no? Entonces hay que explicar. Si no explicamos al paciente, vamos a tener muchos pacientes que se van a irse a otros colegas y no nos van a ver bien, ¿no? Entonces es importante explicar. El otro tema que sí vamos a ver y es muy importante es el cáncer de estómago. Entonces, neoplasias malignas de estómago es muy frecuente. Nosotros tenemos que entender de que entre los 5 cánceres más frecuentes a nivel mundial, a nivel de Sudamérica, a nivel nacional, a nivel inclusive local, uno de ellos es el cáncer gástrico, cáncer de colon, si es mujer, cáncer de mama, cáncer de cervix, cáncer de ovario, si es varón, cáncer de próstata, cáncer de pulmón, hígado inclusive también está por ahí, cáncer de piel, ¿ya? Pero el gástrico y de colon son importantes, que tenemos que tratar de detectar y más que detectar, hacer un manejo preventivo, ¿ya? Entonces, entre todos los cánceres de estómago,
el adenocarcinoma puede llegar hasta un 74%. Linfomas hasta un 24% y los demás, el porcentaje restante, ¿no? Casi 2% aproximadamente. En la parte de la distribución de cáncer gástrico, vamos a ver de qué adenocarcinoma, varios estudios en Perú, se ha visto de que el adenocarcinoma puede llegar hasta un 92%, el linfoma y GIS. Ojo, acá en el Cusco vemos bastante GIS. El día lunes hicimos una endoscopia a una paciente de oncología con una tumoración a nivel duodenal, segunda porción, con una imagen sugestiva de un GIS, de un tumor estromal, ya ulcerado, redondeado, que protruye hacia la mucosa, y está ulcerado con una depresión central, ¿no? En otro estudio igual, adenocarcinoma hasta un 90%, con un linfoma de GIS hasta un 9% aproximadamente, ¿no? Entonces el adenocarcinoma gástrico es muy importante conocerlo. Es una neoplasia maligna de origen epitelial con incidencia variable en diferentes partes del tubo digestivo y que podemos mostrar como primera causa de muerte por neoplasias del tubo digestivo en nuestro medio. Entonces, la tasa de mortalidad, dependiendo, en Perú puede llegar hasta un 10 a 20% aproximadamente si no se diagnostica de forma adecuada. Y lo que hablábamos, la incidencia y por ende la mortalidad en la parte China, Japón, Rusia es muy alta. Ellos tienen mayor cáncer gástrico como incidencia. Ellos son los que nos dan las pautas para el manejo de los screening de pacientes con cáncer gástrico. Acá vemos de que la incidencia cada vez a partir de los 40 años empieza a aumentar y disminuye a partir de los 75, 79 años, ¿no? Entonces, en ese rango es donde aumenta mucho más el cáncer gástrico. Los factores de riesgo, vamos a ver de que una displasia de alto grado, que hay que tener una vigilancia muy importante. Se le hace una endoscopia a un paciente, se toma una muestra y hay displasia de alto grado, hay que tomar en cuenta y hacer manejos mucho más permanentes, ¿no? Pólipos adenomatosos, una poliposis adenomatosa familiar, adenomas que se encuentren a nivel de esófago o de estómago, de intestino o colon inclusive, son factores de riesgo. Esófago de Barrett a nivel de cardias o la unión gastroesofágica, metaplasia intestinal, especialmente la metaplasia intestinal incompleta, y eso ya los chicos que nos hablen de gastritis nos van a indicarnos cuál es la más importante y por qué es importante la metaplasia intestinal. Hay dos, completa e incompleta. Gastritis crónica atrófica, la atrofia intestinal, infección por Helicobacter pylori, y como hablábamos, cáncer colorectal o pólipos o un síndrome no polipoideo hereditario como el síndrome de Lynch, pero también los pólipos adenomatosos en colon, ¿ya? Entonces tienen factores de riesgo. Cuando nosotros hacemos una endoscopia podemos encontrar en el informe de anatomía patológica si el paciente tiene displasia, si tiene metaplasia o atrofia, que son lesiones crónicas. Eso también nos van a indicarnos los chicos que hagan la exploración de gastritis. Otros factores de riesgo probable son pacientes que han sido sometidos a cirugías de estómago con una evolución aproximadamente de 20 años. O sea, no es de que me operan del estómago y de inmediato va a ser cáncer. No, aproximadamente entre 15 a 20 años pueden producir cáncer gástrico o pueden tener algún riesgo de producir cáncer gástrico, especialmente si tienen antecedente familiar de cáncer. Anemia perniciosa, el síndrome de Peer-Jäger, la enfermedad de Menetrie, hematomas, que son ya menos frecuentes, el uso de tabaco y alcohol, la dieta, alimentos salados. O sea, nosotros tenemos que enfocarnos a prevenir al paciente, ¿ya? Entonces, si el paciente ha sido operado del estómago, hay que hacerle controles
cada 2 años aproximadamente, controles endoscópicos para prevenir alguna lesión precancerígena y extirpar, ¿no?, esas lesiones. Acá en la sierra nosotros comemos mucha sal, los alimentos son muy salados, comidas ahumadas, alimentos que no son bien preservados. Pacientes que no ingieren fruta y vegetales tienen riesgo de hacer cáncer también, ¿ya? Y eso hemos visto. Muchos de los pacientes que tienen aquí en la sierra, nosotros vemos mayor incidencia de cáncer gástrico que inclusive en Lima, ¿no? O cáncer de esófago también por el reflujo que pueden exacerbar y de igual forma esta dieta. Entonces es muy importante prevenir a nuestros pacientes, explicarles. En la parte genética, bueno, hay varias alteraciones en el adenocarcinoma, aneuploidías del ADN, genes de supresión tumoral, amplificación de los oncogenes, mutaciones de los oncogenes. Esa pregunta de examen: ¿cuáles son las mutaciones de en el oncogen? Ya, los RAS, ¿no? O genes de supresión tumoral, los P53, APC, MCC, que pueden llegar hasta un 30 hasta 60% de los P53. Entonces, el riesgo, va a haber un riesgo relativo de desarrollar cáncer gástrico y el Helicobacter pylori, ¿ya? Entonces, los aspectos genéticos inclusive influyen mucho más en la parte microbiológica del Helicobacter pylori. Ya cuando tenemos infección por Helicobacter pylori, el riesgo de hacer cáncer gástrico puede ser hasta 2 veces más en un paciente que no tiene Helicobacter pylori. Pero si tiene antecedente familiar o una historia familiar, puede llegar hasta 3 veces más el riesgo. Pero si tiene algún gen más la historia familiar de cáncer, puede llegar hasta 8 veces más. Y si tiene otras interleuquinas que pueden sumar más, como el factor de necrosis tumoral, puede incrementar hasta 50 veces más el riesgo. Entonces es importante eliminar el Helicobacter pylori, especialmente en personas mayores de 40 años y en pacientes que presentan sintomatología. Entonces hay que eliminar el Helicobacter. Y esta es la evolución, ¿no?, de que hablábamos. Muchos de nosotros podemos tener una gastritis, ¿no?, superficial, una gastritis crónica. Casi todos tenemos gastritis crónica, que no nos debería de preocupar. Pero ¿cuándo nos empieza a preocupar? Cuando empezamos a presentar atrofia, cuando empezamos a presentar metaplasia, inclusive displasia. Es más o menos como el juego de 10, 10, 7. ¿Ya? Entonces, el paciente que tiene gastritis crónica por inflamación permanente, más Helicobacter, entre unos 10 años aproximadamente hasta 15 años podría condicionar a producir atrofia y o metaplasia, ¿ya? Y de ahí unos 10 años aproximadamente puede llegar a producir displasia siempre y cuando tengamos el Helicobacter que sigue inflamando. Y aproximadamente unos 10 a 7 años una displasia puede cambiar y puede producir cáncer. Entonces es importante ver esa evolución. Muchas veces, como en la patología no vemos cáncer, no nos enfocamos en lo que es la displasia, en la metaplasia y en la atrofia. Entonces hay que tomar en cuenta en nuestra patología o en las biopsias de estómago que nosotros tomamos al momento de hacer la endoscopía. Entonces el Helicobacter pylori es cómo condiciona a producir un adenocarcinoma, porque va a activar los neutrófilos macrófagos que van a liberar radicales libres, óxidos nítricos, citoquinas, que van a producir mayor inflamación. Va a haber van a alterar el recambio celular, va a haber un aumento de la vía proinflamatoria a nivel celular, va a disminuir la apoptosis, va a haber un aumento de la mutación de oncogenes, va a disminuir el tiempo de reparación del ADN, va a haber una respuesta crónica inflamatoria
a nivel celular, entonces que va a inducir una mayor proliferación, mayor riesgo del daño del ADN, etcétera, ¿no? Entonces empieza a aumentar cada vez más el daño persistente, va a haber una reducción de las secreciones, radicales libres que hablábamos, incremento de sustancias proliferatorias celulares, una mitogénesis, disminución de la apoptosis, hipocloridia. Entonces es importante eso. La OMS y un grupo de consenso ha considerado al Helicobacter pylori como un carcinógeno definitivo. Entonces, un factor que condiciona a incrementar el cáncer gástrico, inclusive de 3 a 8 veces, y si tiene factores predisponentes, hasta 50 veces inclusive. Entonces es importante eliminar el Helicobacter pylori si tenemos alguna sintomatología. Entonces, en la patología vamos a ver que hay varias clasificaciones, la clasificación de Lauren y una clasificación de la OMS para cáncer gástrico o adenocarcinoma. Una clasificación de Lauren que va a ser intestinal y difuso, ¿no? Y en la OMS un túbulo papilar, un adenocarcinoma indiferenciado, especialmente en células en anillo de sello. Entonces, esta clasificación de células en anillo de sello, tenemos que entender de que es un tipo de cáncer de evolución muy rápida. Paciente que se encuentra células en anillo de sello, el pronóstico no es bueno y tenemos que actuar lo más rápido posible. Si es operable, hay que operar, pero muchos de los pacientes que se los opera ya hacen metástasis, inclusive no bien identificados con la tomografía al momento de hacer el estadiaje. Entonces hay que tomar en cuenta esto, células en anillo de sello. Adenocarcinoma tubular bien diferenciado, acá vemos imágenes histológicas de forma indiferenciada, células en anillo de sello. Entonces va a haber una clasificación de un cáncer temprano o precoz y un cáncer avanzado. En cáncer temprano, la lesión o el tumor no pasa ya más allá de la muscular. Entonces es importante detectar en esta fase. Lastimosamente que muchos de los cánceres gástricos precoces no dan sintomatología y son difíciles de detectar. Y ahí vamos y tenemos que tomar en cuenta esto. Si nosotros tenemos o el paciente tiene un antecedente de cáncer gástrico familiar, suponiendo, viene un paciente, si quiere hacerse un screening, doctor, yo he tenido un antecedente de cáncer, ¿ya? ¿Y cómo tengo que hacer mi prevención? ¿Ya? Preguntarle a los cuántos años se le ha detectado a su familiar que tuvo cáncer, ¿ya? Y nos va a decir, suponiendo a los 40 años, ¿ya? Entonces 10 años antes tenemos que hacer los screening de cáncer, y eso explicar a los pacientes. Preguntarle, ¿usted tiene antecedente de cáncer? Sí. Mi papá tuvo cáncer a los 40 años. Entonces, usted tiene que hacerse su control desde los 30 años como mínimo. Porque desde los 30 años, 10 años antes, el cáncer comienza como un cáncer precoz o como un cáncer temprano. Y se puede hacer una mucosectomía, se puede hacer una exéresis de un pólipo adenomatoso y se extrae totalmente. Y de esa manera nosotros prevenimos el riesgo de que pueda hacer cáncer el paciente. Y los controles deben de ser de 2 a 3 años aproximadamente, o sea, cada 2 a 3 años. Acá vemos una imagen de un cáncer temprano, superficial, que inclusive de forma directa no impresionaría pues una lesión aparente, ¿no? Si no hay una amputación de pliegues, si vemos acá una amputación de pliegues, ¿no? De que ahí recién nos damos cuenta de que hay una lesión aparente de un cáncer temprano. Y vemos la clasificación de cáncer precoz, donde la diferencia de tamaños acá son de 2.5 milímetros, ¿ya? Entonces que tenemos que tomar en cuenta tipo 1, tipo 2A, tipo 2B, tipo 3, un poco deprimido. Estos son cáncer tempranos planos, estos son elevados, estos son deprimidos, y las combinaciones entre ellos, ¿no? Eso ya nosotros como gastro lo manejamos, pero ustedes tienen que saber también de forma general.
Como hablábamos, casi el 80% de los pacientes que tienen cáncer gástrico temprano son asintomáticos o silentes, o sea, 80% de los pacientes. Muchos de ellos no se hacen ni una endoscopía de forma precoz y hay que insistir a los pacientes, ¿no? En su serum, la forma preventiva es hacer una buena anamnesis y ver si tienen antecedente de cáncer, ojo, no solamente cáncer gástrico, sino cualquier tipo de cáncer o un cáncer multifamiliar. Doctor, he tenido un tío que ha tenido cáncer de cerebro, otro tío que ha tenido cáncer de ovario, ¿no? Una tía cáncer de ovario, otra cáncer de mama, cáncer de estómago, cáncer de colon, etc. Entonces, en esos pacientes se les tiene que hacer screening no solamente para cáncer gástrico, sino para los siquiera 5 cánceres más frecuentes y de acuerdo a eso los cánceres familiares que ha tenido desde los 40 años. ¿Ya? Con o sin sintomatología. Si es sintomatología, mejor todavía. ¿Ya? Muchos de los pacientes tienen sintomatología de una úlcera péptica, náuseas, vómitos, anorexia, llenura precoz, dolor abdominal, que es menos el porcentaje, dependiendo de la localización de esta lesión. Hemorragia digestiva con cáncer temprano es muy raro, menos de un 2%. Una hemorragia digestiva con cáncer avanzado sí es mayor. Baja de peso menos del 2%, disfagia menos del 1%. En el cáncer avanzado ya también no solamente como el cáncer temprano está en la lámina, hasta la lámina propia, mucosa y submucosa, sino pasa ya la muscular, la subserosa y serosa, inclusive llegando más allá de la serosa y metástasis. En cáncer gástrico avanzado ya también baja de peso puede llegar hasta un 60%, dolor abdominal 50%, náuseas, vómitos 30%, anorexia, disfagia, hemorragia digestiva un 20%, en cáncer temprano menos del 2%, llenura precoz igual, un síntoma de una úlcera péptica hasta más allá del 20%. Y la duración de los síntomas muchas veces son menos de 3 meses, entre 3 a 12 meses, más de 12 meses, entonces hay que tomar en cuenta eso. ¿Y cómo se clasifica? Ya también con Borman. Bueno, 1, 2, 3 y 4. Borman 5, ojo, no hay, es un cáncer indiferenciado. ¿Ya? En algunas bibliografías ustedes van a ver Borman 1, Borman 2, Borman 3, Borman 4 y Borman 5. ¿No? Borman 5 no existe. ¿Ya? Entonces, el Borman 5, entre comillas, el que sería Borman 5 es un cáncer indiferenciado, que no está definido de forma estructural, ¿no? ¿Y qué hay, qué condiciones para neoplasias podemos encontrar? Una acantosis nigricans, síndrome de Trousseau, nefropatía membranosa, anemia hemolítica, síndrome de Leser-Trelat, o una queratosis seborreica, dermatomiositis, paciente que presenta alguna de estas características clínicas, hay que buscar cáncer gástrico. Ah, mira, acá acantosis nígrica, hay que buscar cáncer gástrico. Son queratosis seborreica, cáncer gástrico. Entonces, ¿a dónde puede dar metástasis? A varios órganos. Más frecuentes, hígado, pulmón, a nivel peritoneal, a nivel pélvico. Cerebro no es muy frecuente, pero también puede haber, a nivel cervical también no es muy frecuente, pero puede haber metástasis. Por eso, cuando nosotros encontramos una lesión tumoral de cáncer gástrico, cáncer de esófago, cáncer en algún lado, hay que hacer un estadiaje, no pedir una tomografía solamente para definir cáncer de esa localidad. Suponiendo cáncer gástrico, muchos de los colegas piden tomografía de estómago, no. Tenemos que hacer un screening mayor. Una tomografía, si es desde la cervical, mejor, mínimo tóraco-abdominopélvica, que son los lugares más frecuentes de metástasis. Si tiene metástasis a nivel hepático, puede tener metástasis cerebral, pero no va a tener metástasis cerebral primero antes de una metástasis hepática o una metástasis pulmonar. Entonces, hay que entender y hay que planificar mejor a nuestro paciente para estadiar. Hay un nódulo de la hermana María José que fue definida por una monjita que también está relacionado a cáncer gástrico. Entonces es importante. Vemos esto, hay que descartar cáncer gástrico. Tumor de Krukenberg, que está relacionado mucho a lo que es una metástasis a nivel de ovario
o si encontramos un tumor de ovario, hay que descartar cáncer gástrico. ¿Ya? Entonces es importante eso. Muchas veces manejamos el tumor de ovario y nos descuidamos de la parte gástrica. No, está muy relacionado. Hay un porcentaje mayor que los pacientes que tienen cáncer ovario o tienen unas lesiones en el ovario pueden hacer cáncer gástrico. Entonces, los que van a ser ginecólogos, los que van a ser urólogos, que van a ver la parte ginecológica o gineco-urológica del sistema geniturinario. Entonces, vemos una tumoración en ovario, descartar cáncer de estómago. Entonces es importante. O tumor de Krukenberg. En el diagnóstico, ¿cómo tenemos que hacer? El diagnóstico puede ser netamente clínico, ver si hay baja de peso, si hay alguna lesión, algunas imágenes sugestivas a nivel abdominal, en la palpación, descartar tumoraciones. Laboratorialmente hay que ver si hay anemias o no, especialmente en cáncer avanzado. Cáncer temprano es básicamente de forma preventiva, los screenings son importantes. El diagnóstico endoscópico es muy importante, hacer endoscopía especialmente en personas con antecedente de cáncer. La parte radiológica, especialmente para estadiar, ecografías, tomografías, resonancias, ecoendoscopías, nos ayuda a estadiar y a ver el compromiso de infiltración. Ecoendoscopía es un término que está ingresando cada vez más en el estudio para cáncer, especialmente a nivel gastrointestinal. Nos ayuda a ver infiltración y con ecoendoscopía vamos a ver si es cáncer temprano o ya un cáncer avanzado. Si se puede hacer una exéresis de la mucosa hasta la submucosa y hacer una mucosectomía y extraer toda la lesión tumoral de cáncer temprano o hacer una cirugía con resección de la zona, ¿no? Entonces es importante la ecoendoscopía, que es un procedimiento especial, un endoscopio con un transductor en la punta, tipo ecografía, que nos ayuda a definir bien lo que son los tejidos a nivel de la mucosa, submucosa e inclusive a nivel muscular hasta ganglios cercanos, ¿no? Que nos va a ayudarnos. Ojo, y acá muchas veces confundimos cuando vemos o cuando hemos visto radiología, tenemos que tratar de definir si vamos a tomar una tomografía o una resonancia, ¿no? Vamos a aprovechar en este punto porque si encontramos una lesión a nivel hepática, suponiendo, o a un cuadro obstructivo en cualquier otro lado, hay que ver si la resonancia nos va a ayudarnos más que una tomografía. Si quiero ver vías biliares o vías urinarias, etcétera, posiblemente la resonancia nos ayude más que una tomografía misma. Y si queremos ver tumores más, le pedimos una resonancia con contraste que nos pueda ayudar no solamente a ver la parte tumoral, sino la parte estructural, de conductos especialmente. Entonces hay que tratar de planificar nuestros estudios que queremos hacer. Y ustedes van a ver, muchas veces en el hospital se pide tomografías para ver hígado, etcétera, inclusive con contraste, y después le están pidiendo la resonancia para ver conducto biliar. Sí, tranquilamente hemos podido tomar resonancia para ver hígado y conducto biliar. Entonces hay que planificar mejor nuestros estudios. Laboratorialmente podemos encontrar anemia microcítica, hipocrómica, un BSG aumentado, sangre oculta en heces o TB en heces. ¿Ya? Ojo, TB hay dos TB, un TB inmunológico que nos ayuda a detectar sangre humana específicamente y no hay la necesidad de hacer una dieta sin carnes durante 3 días, ¿ya? Porque va a detectar sangre humana. Pero si queremos una efectividad en el TB convencional, tenemos que hacer una dieta TB. La dieta TB ¿qué implica? Que no coma 3 días derivados, ni carnes, ni algún procesado de carne.
ya embutidos, cualquier tipo de carne, de res, de chancho, de pescado, de pollo, de cuy, etcétera. Ningún tipo de carne que pueda tener sangre, ni los derivados como los embutidos, mortadelas, jamones, salchichas, etcétera. Porque si no, lo que va a detectar va a ser la sangre de la carne que hemos ingerido y nos va a dar un falso positivo, ¿no? Entonces, el SEA, el antígeno carcinoma embrionario, puede estar elevado, ojo, pero el SEA no es un marcador laboratorial para diagnóstico, sino más para seguimiento, ¿ya? Entonces es muy importante y eso a veces confunde el diagnóstico. Endoscópicamente vamos a ver acá lesiones. Acá hay un pólipo pediculado de características adenomatosas que puede estar formando un cáncer. Acá inclusive en imagen no se nota muy bien la lesión, pero cuando entramos a la cromoendoscopía se delimita mejor, ¿no? Entonces es importante esto para ver y descartar cáncer temprano. De igual forma acá no parece que habría alguna lesión sugestiva, pero si hay amputaciones de pliegues, que en la cromoendoscopia vemos pues de que sí se impresiona un poco más la lesión. De igual forma acá se pinta mejor con cromoendoscopía, que es una técnica especial endoscópica para descartar cáncer temprano. Eso nos ayuda bastante. En cáncer avanzado ya también son manejados lo que es la parte del Borman, ¿no? Entonces acá vemos una lesión mucho más proliferativa, un Borman 1, ulcerada, Borman 2, con bordes infiltrativos, no solamente proliferativos, sino ya de presión central, etcétera, pues un Borman 3. Imagenológicamente, de forma radiológica, también nos ayudan las radiografías contrastadas para ver algunas lesiones, inclusive los chinos, japoneses, sugieren de que los screenings se hagan con imágenes radiológicas, ¿ya? Entonces, haciendo con imágenes radiológicas, el costo-beneficio es más barato, ¿no? El costo de hacer una radiografía contrastada es mucho más barato que hacer una endoscopía. Entonces es importante esto, que podamos ver radiológicamente. Bueno, acá nosotros no hacemos de forma rutinaria un screening radiológico. Acá vemos una imagen tumoral, aparentemente se opera y se ve pues esta imagen, ¿no? A nivel de la mucosa, ulcerada, con bordes infiltrativos, proliferativos, ¿no? La ecoendoscopía es un método de elección para determinar la profundidad, como hablábamos, especialmente de los tejidos y de las capas de la pared gástrica, para ver cáncer temprano o para ver infiltración en un cáncer avanzado que no ha llegado más allá de la pared gástrica. Inclusive ver la parte ganglional periférica del estómago que puede estar afectada. La tomografía también nos ayuda a ver metástasis a distancia, complementar y hacer un screening mejor para evaluar y estadiar mejor a nuestro paciente, ¿no? Una ecografía abdominal es cierto que es un poquito más sencilla, más barata, pero no nos ayuda mucho en la parte de estadiaje de la parte cáncer gástrica. Resonancia magnética no se usa de forma rutinaria porque tendríamos que hacer resonancia desde la parte cervical o torácica hasta la parte pélvica, entonces el costo es mucho más alto. En ese caso, si queremos estadiar, la tomografía nos ayuda más. Y la laparoscopía exploratoria no es rutinaria, es más curativa o para hacer la exéresis tumoral, ¿no? Estas son imágenes de ecoendoscopía donde vemos compromiso de lesiones tumorales, inclusive con infiltración solamente de la parte de la mucosa, que son las capas a nivel gástrica, que no llegan hacia la parte muscular, que es esta. Igual forma acá, ¿no?
Esta es una imagen tomográfica que nos ayuda a ver engrosamiento de la pared gástrica, nos ayuda a ver metástasis a nivel hepático, ¿ya? Entonces, en un cáncer gástrico ya avanzado, ¿cómo nosotros estaríamos el cáncer gástrico con el TNM, ¿no? Entonces, la T de invasión a nivel de la pared del estómago puede ser un T1, T2, T3, T4, dependiendo del compromiso, mucosa, submucosa, muscular, subserosa o más allá de la serosa en T4. La N de metástasis ganglionar, N0, N1, N2, dependiendo del compromiso y del tamaño, inclusive, de los ganglios perigástricos, dónde están, si va llegando más allá de la curvatura mayor o menor, a nivel esplénico, celíaco o inclusive a nivel perihepático, ¿no? En el hilio hepático. Y metástasis a distancia, M0 o M1. M0 ausencia de metástasis o M1 metástasis a distancia. De acuerdo a eso vamos a ver el estadiaje que va desde 0 en cáncer temprano hasta un estadio 4. Estadio 0, un 100% de sobrevida. Estadio 1A, 1B, 2 tienen buena sobrevida a los 5 años, que pueden llegar más allá del 50% en estadio 2. Estadio 3A, 3B, ya el riesgo de tener mayor mortalidad es más alta, hasta un 70%, y una sobrevida de un 30% como máximo en estadio 3A, 3B, y en estadio 4 ya el riesgo de sobrevida es menos del 2%, ¿no? Inclusive son meses. El tratamiento quirúrgico, que es el tratamiento curativo, vamos a tener una resección quirúrgica cuando el cáncer es avanzado y una resección endoscópica cuando el cáncer es temprano. O puede haber una resección endoscópica y laparoscópica dependiendo del compromiso que esté teniendo el paciente. Se le puede dar quimioterapia adyuvante o neoadyuvante, que son tipos de quimioterapia para tratar de contener el cáncer antes de la cirugía o después de la cirugía. Entonces, el tratamiento quirúrgico, vamos a ver de que depende de la localización. Ya se puede hacer una gastrectomía subtotal, donde se saca casi un 70% del estómago y solamente se queda o se deja la parte del fondo, dependiendo de la localización, especialmente a nivel de cuerpo y antro, ¿ya? Y se hace una anastomosis lateral o término lateral con el intestino, especialmente yeyuno. Y si el tumor está en cuerpo fondo, se hace una exéresis de todo el estómago, ¿no? Una resección, una gastrectomía total, ¿ya? Y se forma pues un muñón a nivel del esófago, ¿no? Un pseudo muñón para que tenga contenido a este lado el momento de la alimentación y poco a poco empiece la digestión, ¿no? El otro tumor que es frecuente son los linfomas gástricos, ¿no? Entonces, hemos dicho de que el adenocarcinoma puede llegar hasta un 90-92%, el linfoma puede llegar hasta un 6% aproximadamente, un poco más tal vez, que es el porcentaje de cáncer gástricos como linfoma, y de estos el 95% son no Hodgkin, ¿no? Y el linfoma más frecuente, el no Hodgkin extraganglional, entre todos, es el más frecuente a nivel gástrico. La edad aproximada va entre los 50 y 60 años, y una relación hombre-mujer más en los
en los varones, en los hombres, 1.5 más que en las mujeres, ¿no? Clasificación, vamos a ver de que el linfoma de células B, que es que está relacionado a nivel de la zona marginal o un linfoma mal, ya que está relacionado al tejido linfoide asociado a la mucosa, en este caso a nivel gástrico, y un linfoma difuso de células B grandes, ¿no? Entonces, un tejido gástrico normal, en presencia de Helicobacter pylori, puede desarrollar linfoma mal, y si el Helicobacter pylori persiste y hay mayor inflamación, puede empezar a haber una hiperplasia linfoide, una expansión clonal, especialmente a nivel de las células B, y condicionar a producir linfoma. Pues el linfoma está muy relacionado al Helicobacter. El paciente que tiene Helicobacter, antecedente de linfoma, tratar el Helicobacter hasta erradicar, ¿no? La parte clínica es sugestiva o similar al adenocarcinoma gástrico, dependiendo del compromiso, dependiendo de la localización. Entonces, endoscópicamente es muy importante tomar biopsias a toda lesión que podamos encontrar que nos haga asemejar un cuadro posible de lesión tumoral, en este caso lesiones polipoideas, o hay engrosamientos de pliegues o lesiones ulceradas. Más de 2 lesiones ulceradas, pensar en linfoma, ya sea a nivel gástrico y duodenal. Recordemos de que la causa más frecuente de sangrados o de tumores intestinales son los linfomas también, inclusive más que los adenocarcinomas a nivel intestino delgado. El estadiaje nos va a ayudarnos la ecoendoscopía bastante bien para ver la profundidad del compromiso ganglionar. Tomografía de resonancia nos ayuda a estadiar mejor a nuestro paciente y vamos a ver si hay afectación de hígado, vaso, ganglios linfáticos a distancia, etc. El tratamiento es quimioterapia, radioterapia y cirugía en casos muy seleccionados, a no ser que sean lesiones muy grandes. Normalmente el linfoma, entre todos los cánceres, es el más benigno y es el más de manejo mucho más reservado, ¿no? No es muy invasivo el manejo de un paciente con linfoma gástrico especialmente, porque se le da quimioterapia, radioterapia y la evolución es muy buena. Que vayan a cirugía es muy raro, ¿ya? Entonces, y cuando hay linfoma mal de bajo grado, lo más importante es erradicar el Helicobacter pylori inclusive. Entonces, entre los tumores más importantes que tenemos son los adenocarcinomas y los linfomas gástricos, ¿ya? A la cabeza adenocarcinoma, y los que tenemos que tener mucho más cuidado son los adenocarcinomas con histología indiferenciada, especialmente las células en anillo de sello, que tienen una evolución muy acelerada, su pronóstico es malo. Si no se hace nada, el riesgo de muerte es muy alto, ¿no? Entonces el pronóstico de muerte es muy alto en estos pacientes. Y también el linfoma está muy relacionado al Helicobacter. Linfomas de forma rutinaria no se operan, y con manejo de quimioterapia radio, inclusive más quimio que radio, el pronóstico es bueno. ¿Alguna pregunta, chicos, hasta acá? Doctor, una pregunta. Sí. Brian, dinos. ¿Comer ajís de forma excesiva está relacionado con desarrollar cáncer gástrico? El ají es muy irritante gástrico, ¿no? Entonces, pero hay algunos estudios inclusive de que el ají como tal inflama más, que es diferente al rocoto. O sea, el rocoto es picante, sí, pero inflama menos que un ají, ají amarillo, ají panca, ají limo, etcétera, ¿no? Sí va a producir mayor riesgo de poder
inflamar más la mucosa gástrica, haber transformación celular, empezar a producir atrofia, metaplasia y a la larga displasia y cáncer posible, ¿no? Entonces hay que indicar al paciente también que no coma mucho ají especialmente. O sea, rocoto es diferente que el ají, ojo. ¿Alguna otra pregunta, chicos? Así es que hay que ser más rocoteros que comer más ají, especialmente ají amarillo. Eso inflama más. ¿Alguna otra pregunta? El hecho de tomar también, por si acaso. Tomar bebidas alcohólicas también influye mucho. Hay que dejar las buenas costumbres. Poco a poco. Chicos, ¿alguna pregunta más? ¿Algo? ¿Nada? Ya, chicos. Entonces, la siguiente clase, la exposición, ojo, de Helicobacter pylori y gastritis aguda y crónica. ¿Ya? Entonces, el grupo que está rotando conmigo es el primer grupo de rotación, junto con el otro grupo que está rotando con el otro colega, ¿no? Hay un jefe de prácticas que está también rotando gastro. Entonces, los dos grupos van a presentar lo que es Helicobacter y gastritis crónica y gastritis aguda. ¿Alguna pregunta, chicos? Ojo, para la siguiente clase todos los grupos presentan un artículo de revisión, como ya les dije en la primera clase, y vamos a comentar, ¿no? Y la exposición va a ser presencial el siguiente martes. ¿Alguna pregunta, algún comentario? Nada. Ya, chicos, entonces nos vemos la siguiente clase. Chao, chao. Ya nos vemos. Cada uno nos trae su monografía. Ya pueden presentar en diapositivas si desean sus máximos 5 diapositivas. El grupo que va a presentar los artículos de revisión y el grupo expositor más o menos tiene unos 40 minutos para exponer todo el tema. ¿Ya? Ya nos vemos, chicos. Buenas noches. Chao, chao. Buenas noches, doctor. Buenas noches, doctor. Chao, chao.